todos, buenas noches. Es un gusto grande para mí el poder venir a este espacio que llamamos transformación y cambio. Este es un espacio dedicado a mejorar la vida, a empoderar a las personas, a transformar, modificar, evolucionar y alterar la conducta para que las personas vivan más y mejor. Así que hoy tendremos un programa maravilloso. Estamos tratando los días martes por la noche y este tema que está relacionado con la recuperación de nuestra mente, es decir, la retoma del control de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestra conducta, de nuestras actitudes, de poder hacer cosas totalmente diferentes desde una perspectiva nueva, como la es esta perspectiva del nuevo paradigma. Hoy tendremos un programa interesante donde quiero que cada uno de ustedes pueda comprender algunos aspectos relevantes. He venido hablando de cuestiones relacionadas con adicciones, hábitos perniciosos, golpes dopaminérgicos que mantienen a las personas elevadas, pero a costa de mucho daño y deterioro en sus vidas personales. Hoy quiero hablarles acerca de la empatía, de la condescendencia y del poder estar en la posición del otro para entender muchas cosas de la vida. Así que les invito para que en los próximos minutos estén conmigo y podamos ir elevando nuestra vida y a través de esa elevación llevar cada una de estas actividades a el mejor de los términos. Así que hoy vamos a trabajar con esto y estaremos llenando nuestras vidas de gozo, de alegría y de paz para poder elevar al máximo nuestro entendimiento. Así que hoy estaremos aquí y vamos con nuestro deseo ferviente de hacer que las cosas sucedan. Estoy haciendo la copia de un link para compartirlo y estamos aquí con ustedes para entrarle de lleno a la enseñanza. Así que bienvenidos y bienvenidas, gracias a quienes ya están conmigo, gracias a quienes comparten el programa, gracias por sus comentarios, gracias por estar presentes. Vamos entonces a entrar en materia. Nosotros hemos estado viendo algunos aspectos de lo que destruye la mente de las personas, pero hoy quiero hablarles acerca de la falta de empatía. Este es un mal que hoy en día, que hoy por hoy las personas están experimentando, el mal que se llama la falta de empatía. La mayoría de las personas no son empáticas. La mayoría de las personas no quieren entrar en un proceso de condescendencia con sus congéneres y empiezan a actuar de una forma absurda, muchas veces ridícula, otras irrisoria. Y queremos ver ahora un aspecto muy importante. Me tocaba que hablarle en realidad sobre la adicción al porno, pero decidí dejarlo como última instancia porque es muy grande el programa y hay mucho que cubrir, entonces tengo que cambiar algunos términos para que no sea censurado mi video. Y dentro de los trastornos graves que ocupan al terrícola, se encuentra este trastorno que se llama falta de empatía, ¿ya? Empático, calidad de simpatía, ¿ya? Empatía viene de poder estar en armonía con otros y entenderlos o ayudarles. Ahora bien, dentro de estos aspectos de la falta de empatía, tenemos que hay trastornos, hay comportamientos y también hay adicciones que influyen directamente en la empatía que mostramos como individuos. Ahora bien,
Resulta obvio que en un mundo empático, donde se puedan utilizar las herramientas de inteligencia emocional, este mundo trabajaría mejor. Pero como no hay empatía, sino todo lo contrario es la apatía, ¿no? Entonces, como hay apatía, el mundo no funciona y el tejido social no llega a donde tiene que llegar. Y esto es importante de saberlo. Ahora bien, hemos visto que la hormona oxitocina está muy involucrada en la confianza y en el sentimiento de identificación con algo o con alguien. Por ejemplo, para empatizar, aquí va la empatía, con este programa, con mi enseñanza, con la forma en que traslado el conocimiento, para eso se necesita una hormona que se llama oxitocina, porque nos ayuda a desarrollar la confianza y nos ayuda a desarrollar lo que conocemos como el sentimiento de identificación, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta entonces que se requiere tener ese sentimiento de identificación o de identidad con algo o con alguien, y allí en ese momento desaparece el miedo, ¿ya? Y los estados de alerta mantenidos. Cuando hay confianza, alejamos el miedo, alejamos los estados de alerta sostenidos. ¿Cuál es ese estado de alerta? He venido enseñando desde hace ya rato acerca de que nosotros tenemos un sistema, ¿ya? Y este sistema está asociado con algo que se llama lucha o huida. Y cuando se trata de eso, pues si se trabaja normalmente, pues yo necesito salir corriendo de una situación de peligro, perfecto. Cuando pasa el peligro y me tranquilizo, todo vuelve a la normalidad. El grave problema hoy en día es que las personas se mantienen con el cortisol elevado. Y al tener el cortisol elevado, se elevará la adrenalina. Y al elevarse la adrenalina, se elevará la glucosa. Y comenzarán todos los problemas que las personas viven. Ansiedad, depresión, delirio de persecución, diabetes, mellitus 1, 2 o insípidos, eh, alteraciones de la conducta, del carácter, irritabilidad, etcétera. Porque andan con el nivel de estrés hasta arriba. Una persona que se mantiene estresada no puede conectar con la fuente. Oigan esto, no puede conectar con la fuente. Porque el mismo nivel de estrés que vive, ¿ya? Lo lleva, le toma de la mano para mantener una actitud de defensa, de rechazo, de repudio o de enfrentamiento. Ahora, cuando los niveles de cortisol están bajos, la oxitocina se elevó, tenemos paz y tranquilidad, podemos entrar en el campo unificado porque estamos en un momento de quietud. Y es por eso que la mayoría de las personas a nivel mundial no logran conectar con la meditación, no logran encontrar el descanso para sus almas, siempre andan irritados, molestos, cansados, ansiosos, desesperados, preocupados. Y sus vidas son un torbellino, ya sea en el trabajo, en la calle o en la casa, en la familia o si tienen pareja. Ahora bien, cuando nosotros identificamos todo esto, sabemos que al producir más oxitocina, vamos a identificarnos con algo o con alguien y tendremos confianza. Confianza, fiar, confiar, fiar. Fiar viene de crédito, de pedir un crédito, de tener la confianza en que alguien va a pagar un crédito. Confianza, confiar. Ok, ahora bien, la confianza hace que el miedo y los estados de alerta elevados que se mantienen por el cortisol elevado desaparezcan. Ahora bien, cuando nosotros indagamos, vemos que la repercusión que tienen las drogas, los estupefacientes, y las drogas lícitas, ya vimos el fentanilo, vimos eh,
las anfetaminas, etcétera, y las redes sociales tienen una repercusión muy grande en eso. Ahora, ¿existe alguna evidencia de que la dopamina y las sustancias de abuso pueden influir en cómo nos conectamos con otras personas? Ahora bien, está en estudio y puede depender de diferentes cosas y circunstancias e incluso del tipo de droga que se consume. Les comentaba en la mañana que hace unos días hubo un percance vial muy grande. Un autobús con 42 personas se precipitó hacia un acantilado. Le hicieron pruebas de sangre al piloto y tenía anfetaminas en la sangre y tenía otras sustancias. Y esos productos pues los consiguió ¿dónde? En una farmacia. Es muy probable que le hayan alterado. No se ha determinado la causa, pero el piloto llevaba en la sangre esa sustancia. Entonces, tenemos que la empatía la podemos definir como la capacidad de ponerse en la piel del otro y sentir lo que los demás puedan sentir. Hay un refrán popular y coloquial que dice, pónganse en los zapatos de los demás, o ponete en mis zapatos, o ponte en mis zapatos. Porque es como decir, bueno, vive lo que yo estoy viviendo, entonces quizás así puedas desarrollar la empatía. Cuando nosotros observamos que han habido estudios sobre los pacientes y en los rangos de edad entre 16 y 30 años, y que estos pacientes presentan diferentes problemáticas de carácter psicológico, vemos que están imbuidos, inmersos, ¿no? Están inmersos en esto que llamamos el pleno del mundo acelerado, a lo que llamamos distraídos y enganchados a las pantallas. Y así es como estos sentimientos son los que gobiernan muchas de sus decisiones. Nosotros debemos de desarrollar un sistema donde vivimos porque estamos dentro de lo que llamamos la realidad y no nos dejamos llevar por la aceleración que tenga el mundo o por lo que dicen las redes sociales. Ahora bien, ese sentimentalismo que gobierna las decisiones, que es el sentimentalismo reinante, regularmente no va acompañado de un incremento de la empatía. Al contrario, vuelve a las personas apáticas y las separa. Por ejemplo, en una familia, hablemos de una familia de 5 miembros y todos tienen un teléfono celular. Bueno, van al comedor y todos está cada uno en su mundo, ¿tá? Y si quiere pedirle la ensalada al otro, se la pide por WhatsApp. ¿Qué significa ahí? No hay empatía. La empatía sería, ok, chicos, vamos a comer, los celulares fuera. ¿Vale? Vamos a dedicarnos al diálogo, a ver cómo van las cosas, a que tengamos interacción. Entonces, no hay empatía. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el estar distraído y enganchado a la pantalla, ninguno me dejará mentir que estos aparaticos son altamente adictivos. Bueno, no el aparato en sí, sino las habilidades que tiene para conectarnos a las redes sociales. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se siente la persona? Es importante, ¿ya? Y cuando es empático, también tiene cierta importancia el que empiece a percibir lo que sientan los demás. Pero en este mundo de egoísmo donde vivimos, el que alguien se sienta bien es más importante que lo que sienten los demás en el entorno. Y si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de las personas, todas estamos viviendo procesos experienciales diferentes y tenemos que ser muy empáticos, muy condescendientes para entender al otro, ¿ya? Tú no sabes del acompañante que llevas a la par en el metro o cuando vas paradito, pues el que llevas a la par o el que está atrás de ti. No lo conoces, no sabes quién es, no sabes
lo que puede estar viviendo. Entonces la empatía tiene mucho que ver con algunos aspectos como estos de considerar a los demás. Ahora bien, es importante comprender que por un lado es lógico buscar nuestro propio beneficio porque el primer y más grande amor es el que tenemos hacia nosotros mismos. En eso no hay ningún problema. Ahora bien, lo que sí es necesario entender que es importante sensibilizar para ver las inquietudes y situaciones que nos rodean. Pero las redes sociales, por ejemplo, nos llevan a la polarización y nos conducen al extremo de muchas respuestas de ideas y de conductas extrañas. Lo que las personas no tienen claro todavía es que pasarse unas 2 horas en TikTok viendo una cantidad de videos, cada video lleva algo que tiene un sistema que te engancha para que permanezcas ahí o moldea tus formas de pensar, sentir o actuar. Por supuesto, nuestra posición muchas veces se eleva por encima de los demás y tendemos a criticar duramente si algunos no se comportan como nosotros, ya sean familiares, amigos, compañeros o conocidos, o si no están de acuerdo con nuestras ideas. Entonces, es importante que entendamos que nosotros debemos desarrollar la empatía. Ahora vemos que la mayoría tiene ese aspecto de andar criticando a los amigos familiares, al gobierno, a los ministros, a todo lo que existe, y lo vemos en el campo de la política, de la ética, de la economía, del deporte y en el día a día entre nosotros mismos con detalles pequeños. Y vamos a ver un caso específico de una persona a la que llamaremos Genaro. Genaro es un chico de 26 años y trabaja en una empresa de eventos y se dedica a andar viajando. ¿Ya? En una de esas fiestas organizadas por su empresa, al finalizarla, consume cocaína por primera vez. A las pocas semanas que regresa a su ciudad de origen, se encuentra con alguien que estuvo también en ese evento y volvió a repetir el consumo. Luego, posteriormente, prueba un estimulante alucinógeno que se conoce con el nombre de MDMA y disfruta mucho del efecto, porque gracias a eso pudo ligar con varias chicas. Entonces, en los siguientes meses de consumo, se transforma en un ir y venir de viajes, drogas, porno y muchas mujeres. Ahora bien, el hermano de él estaba recibiendo terapias con una terapeuta y el hermano le recomienda que vaya con la terapeuta. Y luego cuando llega a la primera cita con la terapeuta, él dice, he conseguido empatizar con las mujeres. Oigan esto. He sabido hablarles y conectar con ellas como nunca. Y luego le da el crédito a la droga. Dice, esta droga es maravillosa. Oigan esto. Luego, la terapeuta estaba atravesando por una situación complicada y tenía a alguien sufriendo algunos problemas de salud y tenía la preocupación por eso. Entonces el Genaro continúa diciéndole, soy feliz, nunca lo he sido tanto. La gente de mi colegio y de mi universidad me aburre. He descubierto que hay sensaciones más intensas y que la vida se puede vivir de otra manera. Está hablando de lo que él experimenta bajo los efectos de la droga alucinógena. Y le dice, no necesito ayuda de nadie. Mi cerebro acepta bien las drogas. Oigan eso. Y pasa más tiempo hablando y hablando de sí mismo y de la capacidad extraordinaria para ligar y disfrutar y de cómo esperaba
triunfar en los negocios. Ahora bien, y dice, estoy buscando a mi tío que ya se va a morir y quiero que me incluya en el testamento porque quiero disfrutar la herencia más que mis primos y mis hermanos porque son aburridos y no sabrán gastarlo bien. Miren ustedes aquí la falta de empatía. Él dijo que había empatizado con las mujeres, pero eso nada que ver. Y está allí ante la terapeuta como la mayoría de las personas. Estás hablando con alguien y está viendo los mensajes y te está viendo, sí, 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 y sigue en su mundo. Genaro hacía lo mismo. Estaba viendo fotos en Instagram, respondiendo mensajes en WhatsApp y eh, chateando con varias chicas por una red que se llama Tinder. Cuando la terapeuta le dice, deja a un lado el teléfono, porque es importante que hablemos, él dice, no quiero desperdiciar ninguna posibilidad de conocer a chicas interesantes que me escriben por las redes. Y luego es como quien dice, a mí me importa, ¿no? ¿Ya? Eso se llama falta de empatía, porque si está yendo a pagar una consulta, lo mejor que tiene que hacer es dedicarse a eso. Pero no, no hay empatía. Luego viene y la terapeuta recibe la llamada del hospital donde está su familiar y al terminarla le dice, me disculpo, pero era un asunto muy urgente y las noticias que me dieron no son buenas. Y luego él le dice a la terapeuta, no me importa tu vida personal, vengo a contarte cómo estoy. No quiero que me cuentes nada que perturbe mi estado de disfrute. Vemos ahí entonces la falta de empatía. Él sí puede estar hablando, chateando y haciendo un montón de cosas mientras está la terapeuta hablándole, pero él no puede atenderla o darle crédito o decirle, aquí no pasa nada, qué bueno que tu familiar lo atendió, nada. Eso se llama falta de empatía. Entonces, eh, la terapeuta experimentó esa sensación desagradable de tener a alguien así. Bueno, obviamente la persona estaba mal de su mente por el consumo de los estupefacientes y todo lo demás. Entonces, regularmente los terapeutas buscan ser profesionales y respetuosos con sus clientes, ¿no? Y no mezclar su vida personal, pero este Genaro se comportó de forma fría y con cero empatía hacia ella. Bueno, ¿qué se podía esperar? ¿Verdad? Era un patán bien hecho. Así que este muchacho no logró salir adelante y eso fue el detonante que llevó a esta terapeuta a querer investigar hasta qué punto el consumo de drogas puede frenar la empatía en el individuo y cómo el placer constante puede transformar la capacidad de un individuo para conectar con las emociones de los demás. O sea, se está haciendo un estudio científico para el efecto, ¿no? Ahora, en la vida diaria lo vemos. La mayoría de las personas que consumen algún tipo de sustancia son antisociales. No pueden permanecer ni siquiera con su propia familia o familiares. Así que nosotros debemos de comprender que recuperar la mente, que es el tema que estamos tratando hoy, tiene que ver con la empatía en este caso, pero vemos que una persona que ha consumido sustancias no logra conectar con el sistema de empatía para comprender a los demás o para relacionarse con ellos. Entonces, toda adicción, toda conducta alterada por consumo de sustancias puede producir en el individuo una insensibilidad total al ambiente que le rodea y lo único que a él le importa es lo que está experimentando, no lo que los demás puedan pensar, ver, sentir o que tengan que aguantarle todas sus barrabasadas. Esto es muy interesante de comprenderlo porque estamos tratando el tema de la empatía. Entonces, se considera que
Esto de la empatía es un tema que al abordarlo desde el punto neurobiológico es complejo, porque detrás subyacen factores diversos. Entonces, en este caso, los estimulantes incrementan la energía y la sociabilidad en algunas personas, pero también conllevan conductas muy impulsivas. Por ejemplo, los consumidores de LSD o de otra sustancia que se llama psilocibina comentan que sienten un aumento de conexión emocional en los momentos álgidos. Y por otro lado, tenemos al mundo de las redes como los más adictivos y la relación con la empatía, entonces ahora ha sido un campo de estudio importante. ¿Por qué las personas no pueden ser empáticas con los demás? ¿Por qué las personas no pueden cambiar su forma de ver las cosas o entender a los demás? Y esto obedece a que se ha perdido, no solo por el sistema de el consumo de estupefacientes, drogas u otros fármacos adictivos o las redes sociales, sino porque ha habido una desensibilización interna debido a que el amor se ha enfriado. Leía a un hombre muy destacado escribir y dice, en los postreros días, en los últimos días, el amor de los terrícolas se enfriará. Y si tú ves afuera, lo que menos encuentras es amor. Y cuando digo amor, no me refiero a la relación de parejas, no me refiero a la intimidad. Estoy hablando de el amor como el pegamento social, como el sistema de coherencia que mantiene a los grupos sociales, que mantiene a todo lo que existe de interacción entre las personas. ¿Ah? Tú llegas con un empleado público y no es empático contigo. Estás en una llamada y no eres empático con el que está en el call center. Y así sucesivamente con los compañeros de trabajo, con los hijos, con el cónyuge, etcétera. Así que esto nos conduce a entender otro aspecto de la neurociencia y ese aspecto se llama neuronas espejo. ¿Para qué sirve un espejo? Pues para reflejar una imagen y esa imagen va a coincidir con la que está enfrente del espejo, ¿no? Por eso les dije, ¿quieres saber quién es la persona más importante en tu vida? Pues ve a un espejo. ¿Quieres saber quién es el único que puede resolver tu existencialidad? Pues ve frente a un espejo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante entender que el espejo siempre va a reflejar lo que somos fenotípicamente, físicamente. Tenemos que una persona llamada Giacomo Rizzolatti nació en Kiev. Este personaje estudió medicina en la Universidad de Padua y recibió un premio muy elevado en el 2011, porque junto a la investigación científica que hizo con otro médico, Joseph Alban y Arturo Álvarez, ellos descubrieron ya de una forma casual, hace ya muchas décadas, este concepto de las neuronas espejo. Así que no es muy viejo que digamos, 2011 para acá, apenas tiene 14 años el descubrimiento. Entonces, ellos realizaron estudios en monos. Entonces, este doctor Rizzolatti, que por su apellido me suena que es un italiano y el nombre es Giacomo, pues debe ser italiano, ¿no? Él, es decir, Rizzolatti y su equipo vieron que las células ¿ya? Se activaban en el sistema nervioso, aunque los primates no estuvieran en movimiento. Miren esto. Y se activaban tan solo al ver
cuando los investigadores tomaban un objeto y lo cambiaban de lugar. Entonces se activaban las neuronas en los monos. Y en primer instancia ellos pensaron que eso era un error. Y también se dieron cuenta de que no solo se activaban las neuronas en una acción concreta, sino también al contemplar a otras personas cuando hacían movimientos y gestos. Neuronas espejo. ¿Ya? Ahora bien, entonces ellos vieron que reproducían lo que observaban como si se tratara de un espejo. Y nosotros cuando estamos en una función aquí como esta y hay empatía, hay neuronas espejo, ¿no? ¿Ya? Y en todo lo que hacemos a diario ya lo vamos a estudiar. Ahora bien, de allí, al ver que todo lo que hacían se observaba como si se tratase de un espejo, derivaron el nombre de esas neuronas que están presentes tanto en los animales como en nosotros los terrícolas. Por eso se les llama células o neuronas espejo, y a esto que está presente tanto en los animales como en nosotros le denominamos las células nerviosas claves en la empatía. Estas células nerviosas claves en la empatía son requeridas para que nosotros podamos entender muchas cosas de lo que nos sucede a diario. Y dentro de esas cosas podemos avanzar entendiendo que se encargan esas células neuronales, de repetir, de actuar, de comprender las emociones que están en los demás y luego de ponerse en el lugar de ellos y ayudar a sentir lo que otros sienten. Y por eso se constituyen estas células nerviosas en la prueba de que somos seres sociales por naturaleza. Tú ves a alguien sufrir, o por ejemplo vas a un entierro, a un sepelio, o vas a un velorio y ves a las personas, a los miembros de la familia llorando, consolándose unos a otros, tu ser empieza a sentir empatía hacia eso y vas y les das un abrazo también. Se activan las neuronas espejo para poder entender lo que le está pasando al otro. Esto es maravilloso. De esta forma, entonces los terapeutas ya nos enteramos y entendemos lo que le pasa a los demás. Por ejemplo, me sucede. Las personas vienen, me cuentan sus dramas, y cuando digo dramas no porque se los inventen, ¿no? Me cuentan su vida, los abusos que han tenido, el abandono al que han sido sometidos, o las circunstancias que les rodean cuando las cosas no marchan como ellos esperaban. Y yo empiezo a sentir empatía por ellos. Me ha sucedido con muchos discípulos o discípulas que cuando están ministrando a una persona para llevarle sanidad, empiezan a sentir, ¿ya?, el mismo dolor que tiene la persona que está siendo tratada. Y anteriormente, muchos años antes, estoy hablando de antes del 2011, que no había nada de neuronas espejo, pensábamos que si la persona que estaba ministrando sanidad o liberación en, vivía ese tipo de circunstancias, pensábamos que era porque se le había transferido la enfermedad. Oigan lo que uno hace muchas veces en la ignorancia. Eso no me pasó solo a mí, le pasó a muchos ministros. Y sí, lo que estaba ocurriendo es que las neuronas espejo se activaron
e hicieron que en este caso el sanador, ¿ya? Experimente lo que está viviendo el paciente. Por supuesto, hubo casos en los que eso se exacerbó y lo controlamos, pero lo que quiero denotar es esto del efecto espejo en las células neuronales, ¿vale? Entonces uno empieza a sentir el dolor que experimenta el paciente al que uno está tratando, aunque sea una administración. Alguien dice, oiga, siento que el mundo para mí dejó de tener sentido, o siento que estoy en un laberinto sin salida. Entonces las neuronas espejo me llevan a que yo recuerde una situación similar y pueda brindarle asesoría de cómo logré superarlo para que la persona también busque una salida que sea similar. Ahora bien, una definición para las neuronas espejo o el conocer su actividad consiste en saber que son esenciales en lo que llamamos vínculos y relaciones. Entonces, estas neuronas de espejo se convierten en un mecanismo neuronal que nos permite, que nos ayuda a ponernos en la piel del otro. Y eso nos lleva a que seamos duros, a que seamos juiciosos, criticones o condenatorios con los demás. Cualquier persona le dice, ah, que le está pasando, ah, se lo tenía merecido, ya lo juzgó. No, nosotros no somos ninguno para juzgar. Entonces, debemos de ponernos en la piel del otro, sentir lo que el otro siente. Y para eso están las neuronas espejo. Así que este tipo de neuronas se activan no solo una vez ni en condiciones especiales, sino que se activan en numerosos momentos durante nuestra existencia en cada día. Pues tú te levantas, vistes algo y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esos. Imagínate que estás en el aeropuerto, ¿ya? Y observas que una señora, una madre, lleva a su hijo, pero no puede lidiar con la maleta que lleva. No la puede bajar automáticamente de donde se reciben pues, las maletas en el aeropuerto. Entonces, ¿qué haces? Tu mente activa las neuronas espejo y te sugiere que vayas y le ayudes para que recupere su equipaje. O cuando alguien tiene sed y tú tienes algo para darle de beber, inmediatamente te activa para que lo atiendas. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces nosotros con la empatía vemos que esta se desarrolla desde un concepto puramente neuronal. Entonces aquí estamos hablando de neurociencia. Cuando tú eres empático, se activan las células neuronales que llamamos espejo. Son células que también trabajan el área emocional para que los sentimientos se despierten y puedas ayudar a otro. Muchas veces eso trabaja en aspectos de pareja cuando hay separaciones. Y muchas veces, aunque ya no conviene que regresen, se activan las células espejo por la misma unidad que se ha dado debido al comportamiento de la intimidad que han tenido. Porque ahí es donde dice el decreto este antiguo que dice ya no son dos, sino solo uno. Entonces se activan las neuronas de espejo y siente el dolor o la aflicción que la otra persona tiene, en este caso la pareja, y decide volver por empatía, pero ya no es por amor. Y eso lo que va a hacer es complicar más las cosas y ese es tema para asunto de tratarlo cuando hablamos de pareja, ¿no? Así que ayudamos a las personas porque las células neuronales empáticas se activan. Y esto lo que hace es que produce una copia, ¿ya? Produce una copia de lo que está realizando la otra persona. Y eso te lleva a saber qué es lo que tienes que hacer. Somos seres
altamente sociables y fuimos diseñados para esto, para que nos ayudemos los unos a los otros. Y eso es lo maravilloso. Ahora bien, muchas personas tienen desarrolladas estas neuronas espejo para lo que se trata de el buen humor, para la risa escandalosa. Y luego hay un ejemplo, creo que ustedes han leído ese post, de un hombre que en una estación del metro, no voy a decir la ciudad, sube y el hombre va viendo algo en su teléfono y es tan gracioso lo que está viendo que comienza a reírse. Pero no para de reírse y de repente la persona que está al lado izquierdo comienza a reírse también. Y la persona que está a la par de la derecha del izquierdo comienza a reírse, y el de la derecha, y el de enfrente, y del lado, y todo el vagón termina con las personas que están dentro en una sola carcajada. ¿Ya? Es la activación de las neuronas espejo. Cuando llegas a un lugar donde todos están así, que parece que el rostro fuera una nuez, y tú llegas sonriente, anímico, con energía, y eres diferente, activa sus neuronas espejo y cambia las circunstancias. Por eso es que yo siempre les digo, en mi caso personal, cuando yo llego a un lugar, lo dinamizo. E inmediatamente cambio el ambiente. ¿Por qué razón? Porque hago que se active este sistema neuronal espejo para que las cosas se condicionen como las deseo. No estoy manipulando mentes, estoy enviando empatía, amor a los demás. Es por eso que, por ejemplo, tú vienes y vas en la calle y te pido que lo practiques. Sonríele a un desconocido, sea hombre o mujer, sonríele. Y se activarán las neuronas espejo y el otro te devolverá la sonrisa. En muy pocos casos, quizás un 10%, no te devolverán la sonrisa. Pero es seguro que ese sujeto más adelantito se va a reír. Porque estamos activando. Y esto es lo que les decía, no sé qué noche de esta les hablé, creo que fue el domingo, si no fue ayer, que traté un tema muy especial para el liderazgo de Élite 30, donde les mencioné que el corazón es 5,000 veces más elevada la frecuencia que la del cerebro. Y dije tácita, clara y explícitamente que el corazón nuestro anda comunicándose con el de los demás. Entonces no solo es un efecto neuronal, sino también es un efecto de la actividad cardíaca. Estás enviando empatía, amor, transformación, cambio, entereza, salud, virtud, conocimiento, empatía, armonía, equilibrio, perdón, compasivo. Yo quiero llegar a un punto en que mis discípulos y todas las personas que me escuchan puedan entender esto. A donde tú llegues, tiene que cambiar la situación. Ahora, si tú entras a una reunión donde todos están así, que parece como si fueran, ya dije una nuez, porque está así como que un montón de arrugas, ¿no? Y tú te dejas llevar por ese ambiente que se está viviendo ahí, terminarás igual a los minutos. Pero tú tienes que ser siempre la diferencia. Tienes que marcar la diferencia. Tienes que ser diferente, tienes que ser empático, tienes que andarle dando, porque tu corazón está hablando por ti. Soy las personas que andan cargadas de odio, rencor, resentimiento, envidia, celos, mentira, falsedad, traición, etcétera. Eso es lo que le andan comentando a los corazones de los demás, y los que están en la sintonía lo recibirán. Pero tú, que estás elevado, tienes control sobre los demás corazones. Y puedes activar las células espejo para que haya una coherencia corazón-cerebro. Y ya saben quién es el responsable de esa coherencia, de llevar la coherencia para ambos lados. El nervio vago. Bueno, si usted ya me tiene con el nervio vago, ya pienso que apenas estoy comenzando. Bueno, vas a ver después. Ahora bien,
Si alguien se ríe, nos reímos. A veces hay gente que le cuesta sacar una sonrisa. Es más fácil hacer sonreír a una piedra que a veces que a alguien. Pero cuando el verdadero vínculo del efecto espejo neuronal se da, sí, unos sonrisitos de esas de hilo que les llaman, medio muestran un poquito de abertura en los labios. Es de la sonrisa de hilo, pero la da. Entonces, debemos aprender a ser empáticos en ese sentido y llevar la alegría a donde vamos, porque estamos irradiando lo que somos. En una ocasión anterior, le mencioné a mis discípulos y les dije, ustedes tienen que actuar como actúa el Wi-Fi, ¿no? La onda de Wi-Fi sale llevando la información y se requiere que haya un receptor para que ingrese ahí y la información sea desplegada en una pantalla. Pues tú eres exactamente igual a ese emisor, a ese router que está emitiendo las ondas de Wi-Fi, porque llevas la información del amor, del perdón, de la alegría, de la transformación, del cambio, y puedes lograr que la vida sea totalmente distinta. Así que cuando todos estamos riendo, es importante. Y luego tenemos que aprender a reírnos con nosotros mismos. Hoy en la mañana estaba haciendo un trabajo en, en el tanque del retrete. Y se veía una basurita, había tapado ahí, y bueno, estoy haciéndolo con gozo y con alegría, ¿no? Cuando de repente me recuerdo de algunas cosas que hacía y decía mi hermano mayor cuando trabajamos juntos hace muchísimos años. Y entonces tenía una particularidad mi hermano de, de tratar las cosas y bueno, y de hacer algunos motes y otras cuestiones. Y me empecé a reír solo ahí, iba a reírme solo. Entonces uno cuando está gozoso, inclusive no necesitas ni siquiera del efecto de, neuronal, sino que tú mismo te das tu propia autoterapia, estás riéndote y riéndote y riéndote. Después me dice mi hermana, oye, Missy, ¿cuáles son las carcajadas que tenías allá? Y yo estaba riéndome conmigo mismo, pues de los recuerdos que venían a mi mente. Y luego cada risa, cada sonrisa te eleva, te transforma, te quita años de encima, libera oxitocina, libera serotonina, hace que tu cuerpo esté mucho mejor. Y es todo lo que estamos tratando del efecto de neuronas espejo. Ahora bien, ¿todas las personas nacen con neuronas de espejo? Sí. Todas tenemos, todos los seres vivos, todos los terrícolas tenemos neuronas de espejo. Las tienen los animales también. Nosotros teníamos una perra, chulita. No era una perra de raza ni de nada de eso. Pero tú te reías con ella y te devolvía la sonrisa. Y así, con los caballos, con las vacas, eh, etcétera. Uno llega a tener empatía. O lo que sucede con los pollos cuando nacen, ¿no? Los pollos cuando nacen desarrollan un efecto empático y de neuronas de espejo, porque a lo primero o a quien vean primero moverse o enfrente de ellos al momento del nacimiento, le seguirán como que si fuera su señora madre, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, aquí puedo pasarles contando muchas historias, pero regresemos a esto. Todos tenemos neuronas de espejo porque nacemos con ellas. Y estas van evolucionando según las circunstancias y los aprendizajes que vamos teniendo o desarrollando. ¿Vale? Por ejemplo, si una persona juega fútbol, básquetbol, béisbol o cualquier otro deporte y empieza a ver un encuentro de ese deporte que le gusta y aparte de eso lo practica, va a estar observando los movimientos, los sistemas, los dribblings y todo, y cuando vaya a jugar
el partido que le corresponda a él, aplicará de forma inconsciente todo lo que por neuronas espejo recibió de los jugadores que estaban en el encuentro. A esto también en el pasado se le llamaba visión por modelaje, porque tú deberás hacer algo y deberás hacerlo, pues terminas haciéndolo, ¿no? Ahora bien, las escuelas son muy importantes para los niños, para que ellos aprendan a defenderse, a desarrollarse, a desenvolverse, a hacer amigos, a enfrentar los desafíos. Pero si se pasa mucho tiempo a solas, una criatura delante de una pantalla, esto va a resultar perjudicial para ese tipo de células neuronales que son las que trabajan como espejo. Aparte de los daños al sistema óptico por la luz que irradian las pantallas. Entonces, si nosotros queremos tener buenas neuronas espejo y queremos llegar a ser magníficos individuos en nuestro entorno, es requerido, es esencial que aprendamos a interactuar. No puedes estar aislado, no puedes estar solo. Entonces, recibimos un estímulo, un tip que nos dice, la soledad inhibe el desarrollo social, la capacidad de interactuar, la capacidad de ser extrovertido, la capacidad de relacionarnos con los demás. Uno debe desarrollar tantas y tantas habilidades que pueda llegar al momento de tener conversaciones y convertir en amigos a gente que nunca ha visto. ¿Por qué razón? Porque estás enviando algo que activará en el otro la célula espejo, la neurona espejo, y lo conducirá a ser empático contigo. Y querrá saber más de ti, de tus actividades, de tus logros, y bueno, y así comienzan las amistades. Por eso es que este médico Rizzolatti, él afirma que estar mucho tiempo frente a una pantalla reduce el nivel de empatía. Lo reduce. Y eso es algo que se ve muy claramente cuando nuestros hijos juegan mucho los videojuegos y pasan horas y horas y horas metidos, encerrados en su recámara, jugando o en algún cuarto que tengan de donde están los computadores y son retraídos, tímidos y no quieren a entrar en el mundo exterior. Y eso le pasa mucho a los ingenieros en informática, le pasa mucho a los programadores de computadoras, a los operadores de cómputo. Ahora bien, es de carácter imperativo empezar a ver que nada nos quite la capacidad de ser empáticos. ¿Ya? Entonces, este doctor Rizzolatti indica que desde su punto de vista, ¿ya? En este mundo donde los jóvenes se relacionan mejor con un dispositivo que con una persona, allí resulta fundamental el vivir conectando y relacionándonos con otros en la vida real. Divierte de todo lo que quieras con tu pantalla, pero cuando se trate de interactuar con los demás, ponlo en modo avión, guárdalo para que no te lleguen las notificaciones que son las que distraen y precisamente activen las notificaciones, activen las notificaciones, es para tenerte preso ahí. Ahorita me la mandó fulano, ahorita me la mandó fulano, ahora es este programa, ahora entonces no tienes vida propia, no tienes espacio para ti. Así que es imperativo que nos relacionemos con los demás. Y en el caso de nosotros los que somos maestros, nosotros somos que debemos de tener más relaciones interpersonales.
porque el mundo adolece y nosotros tenemos la cura, el remedio, la medicina, pues, para cambiar a los demás. Tenemos que aprender a relacionarnos. Solo con el hecho de que te vean sonriente, de que te vean en paz, que te ven que avanzas, que tienes un porte diferente para caminar, ¿ya? Que transmites una personalidad seria, pero muy jovial, ¿ya? No es eso de serio, de jovial, no. Es la personalidad regia, ¿no? Te ves así, pero cuando te tratan, eres todo un amor de persona, ¿ya? Todo eso atrae y los demás quieren ser, porque están buscando a través de las neuronas de espejo un modelo a seguir. Y eso es lo que ha hecho el cristianismo al vender la figura de Jesús. Pues dice, tienes que aprender a ser como él y te lo enseñan de muchas formas para poder cautivarte. Pero en este caso se pierde la personalidad. Nosotros no tenemos que vivir la vida de otros, sino aprender a vivir la vida propia. En las iglesias nos enseñaron, ay, sí, queremos ser como Jesús. Y llegó un momento en que yo dije, no, yo no quiero ser como él cuando estaba en el cristianismo, ¿verdad? No, yo no quiero ser como él, porque él tuvo su personalidad, tuvo su contrato, tuvo su sistema. Puedo aprender de cómo trataba, de cómo hacía, de qué lograba, y eso puedo imitarlo, pero no puedo llegar a parecerme a alguien, aunque sí se da muchas veces. ¿Ya? Lo que nos pasa con el idioma, con las expresiones, etcétera. Y ahí es donde va el refrán aquel que siempre utilizo. Dime con quién andas y te diré, pues, quién eres, ¿no? Ahora bien, conectarnos con los demás es de carácter fundamental. Por eso se dan los grupos afines. Los arquitectos tienen reuniones con arquitectos, los abogados con abogados, los médicos con médicos, y si hay un mix de todos, buscarán lo más afín que haya a lo que cada uno tiene. Pero es imperativo que tengamos interacción y que vivamos conectados relacionándonos con las demás personas. Por eso resulta más importante tener amigos que el mejor videojuego, que la última app o el último modelo de teléfono. Es mucho más importante tener amigos, tener personas con quien relacionarse, con quien compartir experiencias. Y es por eso que cuando alguien vive enganchado al móvil o al ordenador o al televisor o a cualquier otra cosa que sea adictiva, esto va a conllevar el deterioro, pero un deterioro que va a ser eh, muy marcado en el nivel de la empatía. Y es esta precisamente, la condición empática, la que se convierte en la herramienta indispensable para poder lograr la sociedad unida, una sociedad mejor. Si hay empatía, sin empatía no hay sociedad. Entonces, nosotros debemos de encontrar ese equilibrio entre el estado online y el estado offline, ¿ya? Conectado o desconectado, en línea o fuera de línea, porque esto va a proteger tu cerebro y nos ayudará a mejorar la inteligencia emocional. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿no? Ok, por hoy voy a dejar aquí, tengo 55 minutos enseñándoles y ya eh, son déjenme ver, las 7:09. Se había dicho que a las 7 de la noche vamos a hacer una meditación de reconexión. Así que quienes estén interesados, pues solo me lo dicen y yo voy a poner el link en el Elite 30 para que quienes quieran participar, pues lo hagan y quien no lo quiera hacer, no, nada, pero hay 2 o 3 personas que sí lo quieren hacer y vamos a ir allá al nomás finalizar este programa. Quiero decirles
que este objetivo de la conexión es algo que me puso la inteligencia hoy por la tarde. Y lo que andamos buscando es poder llevar a las personas a un nivel de entendimiento diferente y a reconectarse con la fuente suprema. Eso es básicamente lo que queremos hacer y no será una meditación muy larga, será una meditación de reconexión de unos 15 o 20 minutos. Así que si estás preparado, listo y dispuesto para hacerla, al nomás terminar el programa, solo tomaré un cafecito y ya nos iremos de lleno a la conexión a través de un link. Cuídense muchísimo. No me quiero ir sin antes leer los comentarios de quienes amablemente me han escrito. Agradezco efusivamente a quienes han compartido. 3 personas compartieron el video. Agradezco las reacciones. No se olviden, no se vayan sin dejarme una manita arriba o un corazoncito o cualquier cosa ahí que nos ayude a interactuar mejor. Y gracias por sus comentarios. Tengo Estela que dice, saludos maestro Jorge. Híjole, ya, Jorge ya está saludado por aquí. Dice Jorge, saludos familia álmica de TIC, maestro aquí presente. Eso se trata, mi querido discípulo, estar presentes. Luego, Ani Meléndez, te extrañamos hoy en la mañana en el programa de las 8 a.m. Qué bueno que estés presente. Y Jennifer dice, excelente tarde, querido maestro. ¿Dónde es que se me hizo Jenny? Aquí está. Y amada familia estelar, les bendigo. Y también acá, terrícola. Ajá, de eso se trata. Extendámosla para todos los seres. Qué bueno, querida Jennifer. Y allí un corazoncito como símbolo de la energía de hoy, que es la energía del amor, la energía del rayo rosa. Ah, tan linda Estelita, muchas gracias por tu sticker, bienvenido. Y qué bueno tener a Olguita Franco, dice, bendigo su bien, amado maestro, y presentes. También te extrañamos hoy en la mañana, querida Olguita, y ayer también, anoche también. Dice María Cecilia Vázquez, buenas noches, aquí presente desde Costa Rica. Ajá. Ahora ya tenemos 2 personas de la Suiza centroamericana. Qué bien que estés en Costa Rica, saluditos hasta esa bella tierra. Y Carol Giar dice, buenas tardes, presente, querido maestro. Buenas tardes, querido Raúl, qué bueno que estás presente, eso me encanta. Ok, cierro esta programación de hoy hasta el día sábado. Voy a transmitir nuevamente en la mañana porque tenemos que estar con la cátedra que habla de eh, epigenética. El jueves no voy a transmitir en la mañana y no voy a transmitir en la noche. Deseo que todos estén en su casita tranquilos o de viaje o en familia o reunidos compartiendo el momento presente del primer día de este nuevo ciclo que llamaremos 2026 a partir de algunas horas. Entonces, aprovechen su tiempo presente estando en familia, coman, beban todo lo que ustedes quieran. Me refiero a bebidas que son saludables, no bebidas embriagantes. No se requiere de ni una sola gota de alcohol para festejar, de ni una sola. La alegría está adentro y es producida por nuestros estados anímicos. Así que a vivir el presente, a vivir en armonía, disfruten ese primer día y luego ya iniciaremos las actividades regulares el día viernes con el nuevo equipo que se llama Elite 99 Evolution. Así que ya estarán recibiendo las notificaciones respectivas y deseo que estén muy bien, que tengan un momento de festividades familiares, de mucho gozo, de mucha paz, de mucha alegría y de armonía y empatía
entre cada uno de ustedes. Saben que les amo y que mi mayor deseo es que estén viviendo en armonía perfecta. No solo porque es una fiesta de transición de ciclo anual, sino porque vivimos el momento presente al máximo. Yo no necesito una cena de Año Nuevo, no necesito una cena de X, de Y o de Z para celebrar. Vivo celebrando todo el tiempo. Y como dijera Mariana, cuando tocamos este tema de las celebraciones, digo, no, pues yo cenas hago todas las noches en mi casa, ¿no? Así que estén muy bien, bendigo sus vidas, los llevo en mi corazón. Gracias, gracias, gracias a quienes me han acompañado durante todo este ciclo 2025, escuchando la enseñanza, compartiéndola, viviéndola, aplicándola en sus vidas, experimentando este poder que tenemos en transformación y cambio. Gracias de verdad. Y les invito a oírme 500 veces más en el próximo ciclo que se avecina. Cuídense muchísimo, les amo y mi gratitud suprema para todas aquellas personas lindas que durante en este periodo 2025 estuvieron sosteniendo el programa y a este servidor de ustedes. Porque les entrego lo mejor de lo mejor, sin limitaciones. Gracias a quienes tomaron muy en serio esta campaña que lancé que se llama Invítame a un café. Es el sistema por medio del cual el Ministerio Transformación y Cambio en todas sus facetas se sostiene. Me dedico 100% a la vida ministerial. Y por eso es que solicitamos el apoyo de ustedes para la actividad que hacemos. Y le pusimos Invítame a un café. Y agradezco a un café que me llegó hoy precisamente. Bendigo 333,000 veces a esa persona que me lo envió. Muchas gracias. Muchas gracias por pensar en mí, porque al igual que ustedes, requiero de muchas cosas. El programa no se hace solo. Todo tiene que ver con inversión, con gastos. Y agradezco a quienes desde el fondo del corazón han premiado mi enseñanza, aportando para que ésta continúe. Como lo dije en el Elite 30, cada que enseño, tú que me ayudas sosteniendo el programa, estás hablando a través de mí. Mis palabras te representan y este cambio que hacemos en la vida de la mayoría de las personas, también tú, que durante todo este periodo me has apoyado. Algunos lo han hecho fielmente, mensualmente, otros lo hacen una que otra vez, otros nunca lo han hecho. Y si no lo has hecho, te invito a que participes, porque cada que te doy estás recibiendo. Y todo el que recibe también tiene que aprender a dar. Por eso es que no le he puesto precio a la enseñanza, porque lo que yo enseño es invaluable. Entonces solo pido que sea reconocido a través de este sistema que decimos, invítame a un café. Cuídense muchísimo y gracias porque me ayudaron a sostener y a sostenerme durante este periodo 2025. De verdad, todo mi amor para ustedes y esa bendición equivalente a 333,000 veces 3. Cuídense. Gracias por ser y gracias por estar. Magnífica noche y nos vemos en las próximas ediciones en el nuevo ciclo. Hasta pronto.